Supongo que se acordarán de la primera parte. Sí. Bueno, es difícil. A veces uno habla tanto que ya no se acuerda de lo que hemos dicho anteriormente. Ser cristiano genuino en la vida real. Recordemos que estuve leyendo la primera parte de los primeros versículos de la carta de Juan, la primera carta, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y tocado con nuestras manos respecto a la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Eso era la primera parte, ser un cristiano. El Verbo se hizo carne para darnos vida eterna, vida plena, vida en abundancia. Sí, la palabra es la vida. Jesús, el Verbo, es la vida. El Verbo se hizo carne. Vino a los suyos no le recibieron. En él, leemos en el texto también, estaba la vida. Él es la vida. Y además leíamos también, o les estuve predicando en la primera parte, que Él es el regalo de la vida, un regalo que hay que aceptar, que hay que recibir, un regalo que es un buen regalo, no es un regalo cualquiera, un regalo para tenerlo en una vitrina, sino un regalo que nos sirve para la vida, para el ahora y el ya, para nuestra vida cotidiana. Y estábamos en esa cuestión de si estábamos siguiendo a Jesús, si estábamos creyendo en Jesús, pues como una figura en el pasado, o si estábamos viviendo en el día a día con la realidad de su presencia para con nosotros. El tercer punto de este mensaje, y es el primero de esta ocasión, Él es la comunión de la vida. Hemos leído este tercer versículo, lo que hemos visto y oído, y valga la redundancia que Juan en el primer versículo ya dice lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos oído, lo que hemos tocado con nuestras manos, para darle garantía y certeza de que no está hablando de una filosofía o de alguna religión. Está hablando del Verbo de Jesús, que es el dador de vida, el creador de vida. Y repite aquí en el versículo 3, lo que hemos visto y oído, sépanlo. Eso os anunciamos, para que también, es decir, la intención de esta palabra es para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vamos a contemplar eso de la comunión de la vida. En Juan 15 Jesús se refiere nuevamente a esa parábola, que hace un ejemplo de que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que separados de Él, es decir, fuera de la comunión con Él, no podemos hacer nada. Nos morimos, nos secamos. Una vez que una persona experimenta esta vida real, la presencia de Jesús, la presencia de Cristo, en tu propio corazón, en tu interior, no puedes decir, pues qué bonito que tengo un regalo para mí. Hay cosas que sí. Yo sé que a veces, cuando me regalaban un jamón, que me lo han regalado alguna vez, pues me lo he guardado para mí. Y sí me costaba compartirlo. Pero el regalo que Jesús nos da, es decir, la comunión con Él, compartir su presencia, la comunión con Él, con otros en nuestro entorno, no va a disminuir la intensidad ni la calidad
de la comunión con Jesús. Y es que si estamos en comunión con Jesús, vamos a querer compartirlo con los demás. En La Palma podemos observar los cuervos, ¿verdad? Y las grajas. Las grajas vuelan juntas, pero los cuervos suelen volar por solitario. Podemos observar también, si tienen un huerto y tienen gallinas, que las gallinas pues están siempre así, juntas. Y lo único que hacen es cacarear. A veces los cristianos somos así también. O volamos solos como los cuervos, o cacareamos como las gallinas. También los loros hablan. Son más bien solitarios, o bueno, tienen pareja, pero son más bien solitarios. Pero el cristiano no es un ser hecho, creado para vivir a solas. Los cristianos auténticos, los que viven en comunión con el Señor, de Jesús es realidad en sus corazones. Estamos por encima de las gallinas y de los loros y de los cuervos. Porque juntos hemos sido llamados para formar juntos el nido, un nido que es la iglesia. Y eso es lo que Juan aquí destaca. Él destaca la comunión con el Padre, pero también la comunión los unos con los otros. El Señor dice en este versículo que podemos tener comunión. Y comunión significa unión, unidad. Ahora, no significa uniformidad. No hemos sido llamados a ser clones, y movernos de la misma manera, vestir de la misma manera, hablar de la misma manera, sino somos cada uno individuos. Aún así, Dios hace el milagro de la unidad dentro de nuestra diversidad. El hecho de ser un ser humano, y nacer como somos y como hemos nacido pecadores, y si nos observamos, bueno, cada uno que se observe a sí mismo, porque siempre somos rápidos en juzgar y en criticar cómo son los demás, pero que seamos sinceros con nosotros mismos y observemos la suciedad que hay dentro de nuestra mente, de nuestro corazón, la pudredumbre. ¿Qué puede detener de comunión un ser como nosotros con Dios santo y justo? Si permaneciéramos solamente en esta observación, estaríamos perdidos y no tendríamos ningún remedio. Pero solamente a través de lo que Jesús hizo, Él ha superado, ha borrado el pecado, la pudredumbre que hay en nuestros corazones, ha superado eso en la cruz, y a través de su cruz, su muerte y su resurrección, podemos entrar de nuevo en comunión con el Padre, con Dios, con Jesús. Así, por su gracia, Él envió a Jesús, quien, siendo completamente Dios, se hizo hombre. Vino a este nivel, a nuestro nivel. Lo prediqué ya en la primera parte. El Verbo se hizo carne. Lo que no era material en el sentido nuestro de que es algo que podemos tocar, se hizo palpable, y de eso está hablando Juan en esta carta. Lo hemos visto con nuestros ojos, lo hemos tocado con nuestras manos. El Verbo se hizo carne y con un propósito. Fue a la cruz y tomó sobre su cuerpo el pecado del mundo, y a través de la sangre derramada pagó el precio por la totalidad de nuestros pecados. Es posible que cuando nos hacemos un repaso de a ver cuáles han sido nuestros pecados, y puede ser que se nos ocurran una cantidad tremenda de pecados, de cosas que hemos dicho, que no hemos dicho, que hemos hecho, que hemos dejado de hacer, pecados de mentira, pecados inmateriales de nuestra mente, con nuestros ojos, en nuestro sentir, con nuestro cuerpo.
Todo eso lo pagó Jesús. Por todo eso Jesús fue a la cruz. Y es posible que se nos ocurra ahora, después de varios años, ya hay otra cosa que hice y se me olvidó confesarla. También por esas cosas Jesús fue a la cruz. Y lo que hizo a través de su muerte, a través de cargar sobre su vida, sobre su cuerpo, el pecado de toda la humanidad, lo que ha hecho es, ha posibilitado que nosotros podamos estar unidos los unos con los otros y sobre todo con el Padre y con el Hijo. La comunión con Dios es una posibilidad, aunque no le podamos ver con nuestros ojos ahora. Jesús tomó sobre sí mismo la naturaleza del ser humano para que por fe podamos tomar la naturaleza de Dios, santa. Él tomó el cuerpo sin hacerse pecador, pero se hizo hombre para cargar sobre su cuerpo en la muerte el pecado de todos nosotros, para que a través de su victoria, de su resurrección, podamos recibir la nueva naturaleza espiritual que es de Dios. Por eso los apóstoles, los escritos, las cartas de Pablo, las cartas de Pedro, las cartas de Juan, habla de nosotros, de los cristianos, como santos, porque hemos sido santificados. Y a través de esa obra de Jesús podemos estar en comunión con el Padre. Pero también Juan aquí escribe para que tengáis comunión con nosotros. Estar bien con Jesús se muestra en la forma en que tratamos a los demás en nuestro entorno, dentro y fuera de la iglesia. No puedo estar mal contigo y estar bien con Dios. ¿Entienden esto? No podemos estar con rencores los unos con los otros y decir y pretender, no, con Dios no tengo ningún problema. Si tenemos problemas los unos con los otros, hay algo también que se enturbiece en nuestra relación, en nuestra comunión con Dios. Para estar bien con Dios hemos de también tener paz los unos con los otros. Es decir, todos tienen diferentes gustos y disgustos. No todos aquí somos del mismo género, no todos tenemos la misma edad. Y algunos crecieron en un entorno, en una cultura diferente. No somos clones cristianos, pero debemos de tener algunas cosas en común. No buscamos la uniformidad, pero sí la unidad. Cristiano, si has nacido de nuevo, tendrás la semejanza, y esa es tu meta, ser semejante más y más a Jesús. Si crees en la creación, que Dios creó el universo, si crees que Jesús nació de la Virgen María, si crees que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, que su sacrificio fue suficiente, que Él es el único Salvador, si crees que Jesús regresará, entonces tenemos muchas cosas en común. Una iglesia que tiene guerra, donde hay peleas, donde hay disputas, donde hay disensión, es una iglesia donde Jesús está a la puerta, afuera, llamando, déjenme entrar, quiero entrar y tener comunión con vosotros. Y para que nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Jesús trae armonía con Dios, pero también armonía los unos con los otros. Y en la oración sacerdotal Jesús ora, le pide al Padre que estos, los discípulos, sus creyentes, los apóstoles, los cristianos, y no solamente aquellos de aquel entonces, los 12 apóstoles o los 11 que quedaron, sino también los que después, por su testimonio, creerían, y después de tantas generaciones, estamos hablando de varias generaciones, vivimos 2000 años después de la vida de Jesús.
y de esa oración. Y Jesús intercede para que seamos uno, para que seamos uno y a través de esa unidad, de esa comunión, esa armonía, el mundo reconozca que Jesús es el Hijo de Dios y además nuestro Salvador. Hay una promesa vinculada con la comunión y es por eso le pone tanta importancia Juan a esta palabra, la comunión, la unidad, la armonía en la iglesia. Así que ese es el reto. Una vida real como cristiano tiene esta connotación, comunión con el Padre, pero también comunión los unos con los otros. He de admitir que en estos tiempos COVID se materializa la comunión muy difícil porque no podemos tener comunión, pues, un café, estar juntos, charlar, y no existe esa posibilidad actualmente, al menos no abiertamente. Pero hay otra forma de comunión y la podemos experimentar cuando nos reunimos y cuando nos alegramos de vernos y cuando nos abrazamos, aunque sea a distancia, o cuando nos sonreímos detrás de la mascarilla. Tendríamos que pintarnos una sonrisa aquí. Qué difícil es, qué corto se queda nuestra comunicación y comunión cuando no se puede vivir como se hacía habitualmente. Sin embargo, la unidad está por encima de la mascarilla y la unidad está por encima de la imposibilidad de abrazarnos o de saludarnos, como decimos aquí, es debido, como es debido, con un beso, con una mano, abrazarnos de la manera como estábamos acostumbrados. Jesús trae armonía con Dios y con la Iglesia. Voy a resumir los 3 puntos que hemos tratado. Jesús es la palabra de vida. De eso está hablando Juan en esta carta. Él es el regalo de la vida, el don de vida. Y Él es la comunión de la vida. Y por último, termino con esta segunda parte del mensaje, Él es el gozo de la vida. Antes estuve cantando una canción, antes cuando estábamos llegando aquí, todavía no, All I Need Is You. Todo lo que necesito eres tú. No es una declaración a la esposa, que sí, sería una declaración bonita, pero necesitamos a Dios más que los unos a los otros. Necesitamos estar bien con el Señor por encima. Si estamos bien con el Señor, vamos a estar bien con los demás. Y el gozo, la alegría que podemos experimentar en nuestra convivencia, sea en la pareja, en la familia, en las amistades, son solamente un anticipo de lo que es el gozo y la alegría y la plenitud que vamos a tener y que podemos experimentar en el gozo con el Señor. Si te tengo a ti, dice una canción, un refrán, nada más necesito. Todo lo que necesito eres tú. La comunión es la respuesta de Cristo a la soledad en esta vida. Muchas veces, y eso es lo que también al final estamos solos, por muy unidos que seamos. Estamos solos delante del Señor. Y Él es, en realidad, todo el soporte y todo lo que necesitamos. Ante la vida que tenemos y que cada uno pues tiene que vivir y tomar decisiones por sí mismo. Pero el gozo, su gozo es la respuesta al vacío de la vida. Intentamos llenar nuestras vidas. Yo no sé, los cristianos deberíamos entender que de lo que hemos de llenar nuestro depósito es del amor de Dios.
porque es suficiente, Él es suficiente. Lo cantamos también en uno de las alabanzas. Jesús es suficiente, pero siempre buscamos algo más. No puedes estar vacío de Jesús y lleno de alegría. Aquí vamos a diferenciar entre lo que es gozo en el Señor y la alegría. Juan dice, estas cosas os hemos escrito para que vuestro gozo sea completo. ¿Cómo entendemos esto? Tenemos que repetir. Está hablando en el versículo 1 de la palabra de vida, que es algo que ha tocado, que ha visto, que ha oído, que ha experimentado. Y esa vida, ese Jesús del que habla, se ha manifestado, lo hemos visto y testificamos, lo anunciamos, la vida real, la auténtica vida, no la existencia, sino la vida en esencia, la vida eterna. Y se nos manifestó. Y esa vida, ese verbo, vino para que tuviéramos comunión con Él. Y a través de la comunión con Dios, entramos en comunión los unos con los otros. Él es el que nos une. Y además, dice aquí, al final, todo esto lo escribo para que vuestro gozo sea completo. ¿Te das cuenta que tenemos en nuestras manos el registro escrito de un hombre que caminó, que habló, que comió, que vivió con Jesús? Juan está diciendo todo eso y dice, quiero que lo comprendáis, quiero que participéis, quiero que tengáis ese mismo gozo. Juan era uno del círculo interno que estaba más cerca de Jesús y fue Juan el que estuvo al pie de la cruz. Él estuvo seguramente soportando a María, a la madre de Jesús, apoyándola. Era Juan el mismo que fue corriendo al sepulcro vacío de Jesús y luego más tarde vio a Jesús resucitado. Y a Juan le sucedieron cosas malas. Cuando escribe estas cartas, al final de su vida está desterrado. Le habían llevado a una isla, a Patmos, una forma de castigarla, para que no tuviese a los cristianos cerca que le apoyarían, que le darían, sino que estuviera separado de ellos, de su iglesia, a las que también escribe desde Patmos el Apocalipsis. Se le había privado de la comunión con su gente. Sin embargo, aquí está compartiendo gozo. Y sigue, no contento, porque ese contento parece ser que es más chistoso, sino sigue alegre y gozoso. Juan usa la palabra gozo solo una vez en esta epístola, pero la idea de gozo está presente en toda la carta. El gozo no es algo que podamos fabricar nosotros mismos. El gozo no es divertido. La diversión está aquí, puede estar aquí, nos podemos divertir en un momento, una mañana, una tarde, pero ya al día siguiente, en el momento después, ya no hay, ya se olvidó de la felicidad. Miren, el gozo del que habla aquí no es la felicidad. La felicidad depende de circunstancias o de lo que nos sucede. Miren, el pecado suele ser el causante de la infelicidad. El pecado promete alegría, pero produce tristeza. En Hebreos 11:25 dice que los placeres del pecado solo se disfrutan por una temporada. Los placeres de Dios duran para siempre. Pero tenemos que entenderlo. En Salmos 16, tú me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo y a tu diestra hay delicias para siempre. El gozo es un gozo interior. El gozo no puede ser comprado por ti, sino nace de Dios. El Señor lo pone en tu corazón
Y un corazón alegre se manifiesta con un comportamiento alegre, a pesar de las circunstancias que podamos vivir. ¿Has visto sonreír a un creyente todo el tiempo cuando en realidad tendría que estar tristón porque las cosas que le están pasando son fatales? Job en el Antiguo Testamento. Bueno, es un mal ejemplo porque realmente él estuvo angustiado y él estaba tristón, estaba decaído, no entendía por qué estaba pasando eso en su vida, hasta que conoce a Jesús, a Dios, cuando tiene ese encuentro con su Dios en el que había creído porque le habían hablado de Dios. Y cuando tiene esa conversación con Dios, él se planta y dice, había oído acerca de ti, pero ahora te he visto, ahora te he conocido, ahora comprendo. Y ahora también cuando conocemos a Dios de esa manera, también nos va a ser más fácil soportar las circunstancias que nos pueden acontecer. Ya hablé acerca de Esteban, que fue apedreado, fue el primer mártir cristiano, pero su rostro, supongo que él estaría expresando también el dolor de su cuerpo que sufría al llegar las pedradas, pero su rostro relucía porque estaba viendo a su Señor. El gozo en este mundo, la alegría que se nos vende, el sentido de vida, el por qué vivimos, que nos vende la sociedad, nuestra formación, a veces incluso nuestros padres que nos dicen esto es lo que tienes que hacer con tu vida, tienes que estudiar esta carrera, realizar esta profesión, casi ya programáticamente, cásate, ten hijos, haz una casa y ya. Ese es el propósito de nuestra vida. Y cuando algo falla, se nos derrumba todo. ¿Es eso el significado, el sentido de nuestra vida? El gozo es un gozo interior. El Señor pone gozo en tu interior, en tu corazón. Y un corazón alegre vive alegremente. Pregunta a esos creyentes que por las circunstancias que están viviendo, que no tienen trabajo, que están en el paro, que están enfermos, aquí y lo otro, ¿por qué están gozosos? Ojalá tuviésemos muchos cristianos que, a pesar de todas las circunstancias adversas que están pasando, que tengan una sonrisa, no un sarcasmo, sino una sonrisa de quietud, de paz, de tranquilidad, de gozo en el Señor. Que sus ojos radian y transmiten que están bien a pesar de lo que están viviendo. Ese gozo que es más poderoso que toda adversidad. El gozo no es un subproducto del placer, de la posición o del poder, sino es de una vida centrada en Jesucristo. En Filipenses, en el capítulo 4, Pablo escribió, regocijaos en el Señor siempre, y otra vez os digo, regocijaos. Juan escribe estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Al conocer a Dios, vamos a recibir, si le conocemos, gozo. Jesús lo dice también en esa misma oración sacerdotal en el capítulo 17 del Evangelio de Juan. Que te conozcan a ti es vida eterna. ¿Qué más necesitamos? Conocer a Dios. Ya nos basta. Jesucristo basta. Él es suficiente. ¿Suficiente para qué? Para toda nuestra vida eterna. Y aún así nos aferramos a tantas otras cosas que sabemos que nos van a disgustar, que nos van a decepcionar, que van a tener caducidad. Pablo escribió las palabras regocijaos
en el Señor siempre, no cuando estaba pasando un buen momento, que tenía una iglesia grande, que le estaba atendiendo, que había muchas conversiones, sino está en prisión cuando escribe estas palabras: regocijaos en el Señor. Está en una prisión, está encarcelado por causa de ser cristiano, por causa de predicar el Evangelio. Y ahí dice: regocijaos en el Señor. ¡Qué gozo! Poderoso y más poderoso que cualquier circunstancia. Y a veces, una pregunta: ¿prefieres pasar por problemas de dinero, problemas familiares, crisis de mediana edad o sociedad corrupta con el gozo del Señor? Repito, es que a veces estamos entre o sigo al Señor o tengo todo lo otro demás. ¿Quieres pasar solo por eso? ¿Prefieres estar solo, abatido, gimiendo y con mal humor? ¿Qué prefieres? Algunas personas no saben cómo pasar las circunstancias con gozo. No se trata de poner buena cara a mal tiempo o de ánimo, ya saldremos para adelante, sino de tener comunión con el Señor. Tener comunión con el Señor. Experimentar que Jesús está en nosotros. Reaccionar con gozo sería un shock para tu sistema, para tu concepto de vida. Reaccionar con gozo y decir: he perdido esto, pues no pasa nada, tengo al Señor. Y eso no es una calamidad, no es un sarcasmo, como ya he dicho, sino es ver las cosas desde la perspectiva de Dios, de la vida eterna. Ser cristiano. Y miren, estamos en una situación, en una sociedad en la que se nos hace difícil vivir nuestra fe abiertamente, pero estamos en la gloria si nos comparamos con lugares donde simplemente por pronunciar el nombre de Jesucristo te meten en la cárcel. Donde no puedes publicar en tu Facebook: soy cristiano. Donde tu propia familia te deshereda. Donde tu propia familia, tus padres, te echan de la casa por ser cristiano. Eso ha podido pasar aquí en cierto tiempo, pero hoy día ya no pasa. Y nos quejamos de que no podemos estar contentos o alegres porque hay tantos problemas. Nuestros padres nos dejan, nuestros hijos nos dejan, nuestra pareja nos puede dejar. En un momento dado nos vamos a morir y vamos a dejar a uno detrás. Y el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejen, tú nunca me dejarás. Por eso, ¿en qué fundamentamos y dónde buscamos ese gozo? No digo felicidad, estar contentos o alegres. El Señor es la raíz y el contenido de nuestro gozo. Es hora de cambiar. Será mejor que aprendas a gozarte aquí para que sepas ya cómo va a ser la eternidad. Porque no es un consuelo para lo que vendrá después, sino aprende a vivir en ese gozo ya. Porque no es algo que algunos cristianos tienen y otros pues no lo tienen porque no se esfuerzan lo suficiente o porque tienen más desgracias que uno. Jesús es el mismo para todos, para cada uno de nosotros. Y el gozo en el Señor es lo que va a marcar la diferencia. Gózate en el Señor. Alegraos, regocijaos en el Señor siempre.
Si te tengo a ti, nada me faltará. Cuando los discípulos en Lucas 10, los versículos 70, dicen, regresan de una salida evangelística que fueron, y ellos estaban gozosos, y ese gozo estaba fundamentado en que hemos expulsado demonios, hemos sanado enfermos, hemos predicado tu evangelio, y la gente se ha convertido y han creído. Y Jesús les dice, no os gocéis, no se alegren de esto, sino alégrense de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Y eso es algo para regocijarse. Eso es algo para estar completos. Cuando tienes gozo, estás completo. Y ya no, cuando eres feliz, nada más preguntas por otra cosa. Cuando Jesús es el contenido, la esencia de nuestra felicidad, de nuestro gozo, ¿qué más queremos? El gozo no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Jesús. Por eso a veces buscamos la ausencia de nuestros problemas, cuando deberíamos de centrarnos en la presencia de Jesús en nuestra vida. Y yo te digo también en esta tarde, es posible que tengamos a Jesús en nuestros corazones, pero que sintamos como que algo nos falta, porque buscamos otras cosas. En esa condición estaba el joven rico, que tenía todo, a él no le faltaban lujos, pero no tenía la presencia de Jesús en su vida. Y por eso se va triste. Se va triste porque no puede tener el gozo en el Señor. Valoró y se decidió, pues equivocadamente, se equivocó en su decisión. Yo ruego a Dios que no te equivoques en tu decisión, esta tarde, esta noche, en este mensaje. Lo que Jesús tiene para ti, lo que Él va a provocar en ti, el gozo, la vida eterna, la certeza, la comunión con Dios, la comunión los unos con los otros, la seguridad que Él nos va a dar, es motivo más que para estar contentos, sino es para tener gozo. Gozo y estar satisfecho, Señor, contigo, lo tengo todo. Yo te ruego que te plantees esta pregunta. Si quieres gozo y quieres que tu gozo sea completo, entonces debes preocuparte por las mismas cosas por las que se preocupa Jesús. Y Él quiere tu salvación. Él quiere darte vida eterna. Él quiere perdonar pecados. Él quiere reanimarte, revivirte. El gozo en el Señor, dice Nehemías, es nuestra fortaleza. Es nuestro origen, nuestras pilas. Por eso ponte las pilas en el Señor. Gózate en el Señor. Oremos. Señor Jesús, gracias, gracias, porque contigo, Señor, lo tenemos todo. Y perdónanos cuando pensamos que hay otras cosas que todavía queremos vivir, experimentar o tener o disfrutar. Señor, tú quieres nuestra felicidad. Tú quieres que nuestra vida sea completa. Y la vamos a tener completa cuando estemos en ti y cuando tú estás en nosotros. Te ruego, Señor, por todos los que han escuchado esta tarde, que busquen esa comunión contigo y que reciban el gozo de una vida completa, genuina, en tus pasos. Amén.